Vamos entonces a orar y pedir al Señor que bendiga este tiempo con su palabra y que podamos seguir adelante con nuestra serie en Génesis. Señor, queremos darte gracias porque el libro de Génesis nos está enseñando mucho. Nos está enseñando desde el principio que tú creaste todo perfecto y que el pecado tiene terribles consecuencias. Pero que a pesar de que vivimos en un mundo bajo la maldición del pecado, tú habías trazado también un plan de redención. Y desde el principio vemos cómo tú vas cumpliendo ese plan, garantizando otra generación hasta que apareciese aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y estamos viendo eso, Señor. Estamos viendo a tus hijos por un lado, a los hijos del diablo por otro. A los que quieren adorarte por un lado, a los impíos por otro. Y así será hasta la eternidad, hasta el juicio que nos separará eternamente. Por eso, Señor, sigue hablándonos a través del libro de Génesis, sigue enseñándonos, sigue instruyéndonos, sigue edificándonos. Y permítenos, Señor, sacar enseñanzas también para nuestra vida presente hoy con lo que vamos a estar leyendo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con Génesis y el capítulo 21, que es donde nos encontramos ahora. Yo, cuando estaba preparando los próximos mensajes de Génesis, en Génesis 22 nos vamos a encontrar una, creo que de las escenas más significativas para todos nosotros, seguro que una de las historias más contadas, y es el momento donde Dios pide que Abraham suba al monte Moriah para entregar a Isaac allí, sacrificarlo para él. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Pero mientras estaba preparando los sermones siguientes, me daba cuenta de que ya íbamos por el capítulo 21, que estábamos llegando al 22, que había empezado aterrorizado este libro, con mucho miedo, pensando cuán largo será, cómo será la edificación que tendremos por el camino, y por un momento di gracias a Dios por haber hecho el libro de Génesis, porque todas las enseñanzas que ha traído a mi vida mientras lo preparo, y espero que a la de ustedes mientras lo escuchan, está siendo maravillosas. Y realmente no se me está haciendo largo porque ya vamos llegando casi a la mitad de todo el libro y se me ha pasado muy bien el tiempo. Tanto es así que dije, me envalentono y ya con plena convicción después de Génesis nos meteremos en Éxodo. Ahí iremos con el relato bíblico. Pero hoy vamos a Génesis 21. Solo quiero que recuerden de dónde venimos. Siempre en estos libros que tienen como narraciones históricas, es bueno ir recordando las escenas para saber el panorama en el que nos encontramos. Recuerden que había habido un percance familiar, otro, ¿no? Cuando yo veo los percances familiares de Abraham, uno se siente más tranquilo, ¿no? Digo, si Abraham tuvo problemas familiares, ¿cómo no los voy a tener yo? ¿Cómo no los voy a tener yo? Abraham tuvo otro conflicto. En este caso, se hizo una fiesta para celebrar que Isaac había sido destetado. Y en esa fiesta Sara vio como Ismael se estaba burlando de Isaac, se estaba burlando de él. Así que ella se llena de rabia y le dice a Abraham que mande fuera a Ismael y que mande fuera a Agar, su madre, porque al final la promesa de Dios es con Isaac, no es con Ismael. Isaac tiene que ser el heredero, no Ismael, entonces que lo saque fuera. A pesar de que eso le duele a Abraham en el corazón, no deja de ser un hijo de su carne, no deja de ser un hijo de su sangre. Nadie puede decir que Ismael no es descendiente de Abraham directo, es su hijo, y por eso el dolor de Abraham, seguramente si lo hubiera dicho manda a un siervo fuera, no le hubiera dolido tanto, pero se trataba de su hijo, y en este caso entendemos que es su primer hijo, y eso le causa un profundo dolor. Pero lo sorprendente en todo eso es que Dios aparece y le dice a Abraham, Abraham, haz caso a Sara en todo lo que te diga, porque realmente tu descendencia va a ser contada en Isaac y no en Ismael. Así que con ese dolor en su corazón, Abraham despacha a Agar, despacha a Ismael, les da agua, les da pan para el camino, pero en el camino, pues Agar ve que no hay mucho futuro, que hay desierto por delante, multitud de peligros, y para no ver morir a su hijo, dice que Agar se retira ¿a cuánta distancia? ¿Quién lo recuerda? Un tiro de arco, muy bien. Que se va a un tiro de arco porque no quiere ver morir a su hijo. Y en eso aparece alguien
hablar. Otra vez el Señor interviene en la historia y le dice a Agar, Agar, tú tranquila, que de este niño va a salir una gran nación. Y acabamos con eso, con la promesa de Dios sobre Agar, sobre Ismael, de que de Ismael saldría una gran nación. Algo que ya sabíamos porque en mensajes anteriores habíamos visto una promesa similar, donde se recordaba que de Ismael saldrían 12 príncipes. Eso fue exactamente lo que había dicho el Señor. Entonces esa es la escena que dejamos y ahora aparece un viejo amigo en escena. Alguien que ya ha tenido un encuentro con Abraham, con quien Abraham ya ha hablado y ya ha pasado algo, con quien hubo un percance. Y lo que vemos ahora a partir del versículo 22 es algo interesante. Dice, aconteció por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Recuerden que Abimelech, ¿quién es? Abimelech había aparecido en escena previamente, ¿no? Había sido alguien que había tomado a Sara, Dios lo había frenado, le había dicho, que esa mujer tiene marido, no la toques, y al final él no toca a Sara, bajo la orden directa del Señor. Habían tenido esa escena, habían vivido esa situación, así que Abraham conoce a Abimelech. Abimelech no es un desconocido para Abraham, ellos ya han tenido esa vivencia juntos, el Señor intervino, libró a Sara de ser tocada por Abimelech, libró a Abraham de la desgracia de haber entregado a su mujer nuevamente por cobardía, y ahora Abimelech aparece con Ficol, comandante de su ejército, y le dice a Abraham lo siguiente, Dios está contigo en todo lo que haces. Y a mí esa frase me encantó. Porque una cosa es que tú sepas que Dios está contigo, y otra cosa es que los otros vean que Dios está contigo. Porque hay mucha gente por ahí diciendo, yo soy cristiano, y otros diciendo, no estoy tan seguro. Porque tú te puedes autoengañar. Por eso muchas personas en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Habrá un montón de gente sumamente religiosa y arrogante creyendo que verdaderamente son hijos de Dios, cuando por sus pecados claramente no lo son. ¿Te has parado a preguntarte alguna vez si la gente es capaz de ver Dios está con él? Y cuando digo Dios está con él, no digo porque Dios haga proezas en tu casa, haga llover dinero en tu cartera, en tu cuenta bancaria, o porque vaya usándote en milagros. No, que vean tu vida y digan, Dios está con él. Dios está contigo. Abimelech vio a Abraham, porque la expresión que usa es esta, Dios está contigo en todo lo que haces. Es decir, Abraham, todo lo que tocas, Dios está presente. Eres un hombre de Dios. Voy a tomar a tu mujer. Dios para el camino y dice, no, por ahí no, y te guarda. Encima sales bendecido de allí. Y no solo eso, hubo una guerra, ¿se acuerdan? Entre reyes, una batalla, y siempre donde Abraham aparece, hay victoria para Abraham. Donde Abraham toca, las cosas salen bendecidas. Cuando hay la división del camino de Abraham y su sobrino, él se va por el más seco, él se va por el más feo, y el Señor prospera su camino. Así que Abimelech sabe algo que no solo Abimelech, seguramente todas las personas de alrededor lo sabían. Dios está con Abraham. Y hermano, qué hermoso cuando Dios respalda a sus siervos. Eso lo he aprendido tarde a lo mejor, porque en el camino me hubiera gustado saberlo antes. La no necesidad de defenderme. A veces llegan cosas en el camino, gente te quiere traicionar, difamar, hablar mal de ti, gente que incluso en la iglesia te quería y luego te odia y a tus espaldas dice barbaridades. La tentación del corazón humano es, voy a contar mi versión, voy a contar mi historia, me voy a defender. Pero aprendí algo. Y si uno tiene la certeza de que Dios está con él y él está en paz con Dios, no hace falta. Porque la gente de su alrededor sabrá, no, él está con Dios, Dios está con él. No hace falta defenderse, no hace falta ir con un cartel, yo soy de Dios. Abraham no iba con un cartel publicando, yo soy de Dios, con una camiseta que decía, yo soy de Dios.
La vida de Abraham, le decía a la gente, Dios está contigo en todo lo que haces. Hoy no, hoy necesitamos camisetas, gorras, banners, publicidad, que le diga a la gente, soy cristiano. Abraham no tenía publicidad, no tenía banners, no tenía una camiseta con un lema llamativo para que la gente lo mirara y dijera, ahí va un hombre de Dios. No, era su vida, su fe, su obediencia al llamado de Dios, todo lo que había a su alrededor y cómo Dios lo bendecía, que transmitía un mensaje con hechos. Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. No es el único hombre al que Dios ha respaldado. Por ejemplo, si nosotros miramos Daniel capítulo 6 y el versículo 26, mira que dice, de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Se quedaron tan asombrados al ver cómo Dios respaldó a Daniel, al ver cómo Daniel no fue devorado en el foso de los leones. Se quedaron tan asombrados que un rey, alguien que el mundo de su alrededor obedecía, hizo un edicto. La gente tiene que temer a ese Dios. Mira cómo Dios respalda a Daniel hasta el punto que un rey hace un edicto para que se respete el Dios de Daniel. La vida de Daniel y cómo Dios respaldó a Daniel llevó a un rey pagano a decir, se tiene que respetar a ese Dios. Hermano, no lo dijo un creyente, lo dijo un rey pagano. Un rey pagano hizo un edicto obligando que se respete y se tema al Dios verdadero. Hasta el punto de decir de Dios lo siguiente, que todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre. Un rey pagano diciendo eso. ¿Por qué lo dice? Porque vio como ese Dios respalda a su siervo. Pero eso pasa también en Daniel capítulo 3. El versículo 28 dice, habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Pero esas palabras salen de la boca de Nabucodonosor, no salen de la boca de un profeta de Dios, no salen de la boca de un creyente, salen de la boca de Nabucodonosor, el pagano de paganos, el impío de impíos, el soberbio de soberbios, el que se hizo una estatua para que lo adorasen. Y dice que bendito sea el Dios de esta gente, bendito sea su Dios. ¿Qué siervos son estos que son capaces de dar sus cuerpos y morir antes que desobedecer a ese Dios? Tiene que ser más grande que yo. Bendito sea su Dios. A lo largo del relato bíblico hay una cosa clara: Dios respalda a su pueblo. Dios le hace ver a su entorno: yo soy su Dios. Hermano, vivamos de tal manera que de alguna forma la gente vea nuestra vida y Dios sea glorificado. La gente veía a Abraham y lo que Dios bendecía a Abraham y cómo Dios cuidaba a Abraham y las victorias de Abraham y el crecimiento de Abraham y la prosperidad de Abraham, y solo podían decir: bendito el Dios de Abraham. Dios está contigo en todo lo que haces. Veían a Daniel: bendito el Dios de Daniel. Veían a Sadrach, Mesach y Abednego: bendito. Hermano, nuestra vida tiene que testificar que Dios está con nosotros. Nuestra vida tiene que testificar que somos de Dios. No puede haber incoherencia entre lo que decimos ser y la vida que llevamos. Decimos somos de Dios, decimos que Dios está con nosotros. Se tiene que ver. Tu fe se tiene que ver. Tu relación con Dios se tiene que ver. Hermano, yo dudo de una relación con Dios sin fruto. Yo dudo de una relación con Dios sin evidencias. Yo dudo de una relación con Dios
que es invisible al ojo ajeno, porque no es lo que muestra la Escritura. Porque cuando hay una verdadera relación con Dios, cuando hay una verdadera comunión con Dios, cuando verdaderamente somos de Dios, hay evidencias. La fe sin obras es muerta. Se ve en nuestra vida que somos de Dios y que Dios es nuestro Dios, que vivimos para su gloria. La gente puede ver lo que Dios hace en esta iglesia y lo que está pasando, y ¿sabes qué dicen? Dios está con ellos en todo lo que hacen. ¡Qué maravilla! La gente pregunta, ¿cuáles son las estrategias que utilizáis? Es curioso la de correos electrónicos que llegan pidiendo qué estrategia habéis utilizado para crecer. Mira la preocupación. No hemos hecho nada. Hermanos, ¿qué hemos hecho para crecer? ¿Qué hemos hecho para crecer? ¿Hemos orado los jueves antes del estudio? ¿Hemos tenido estudio los martes? ¿Hemos tenido palabra los jueves? ¿Predicamos los domingos? Hay evangelismo 3 días a la semana en la calle, un grupo de hermanos, pero ¿qué hemos hecho para crecer? No hemos hecho nada. Y cuando tú no has hecho nada, cuando simplemente has sido iglesia, solo se puede decir una cosa: yo sé que Dios está con ellos, porque no han hecho nada. No hacen teatro, no hacen baile, no organizan eventos de recaudación de fondos, no hacen conciertos para atraer a la juventud, no hacen comidas cada 2 por 3 y ponen a las hermanas a cocinar y vender comida para ganar dinero. No están haciendo actividades para que cada día traiga al primo, traiga al abuelo, traiga al vecino, que hoy hay comida, que hoy hay un payaso para los niños. No hacen nada. Solo hacen culto. ¡Qué aburrido! Solo estudian la palabra. ¡Qué aburrido! Entonces, ¿por qué están creciendo? ¿Por qué la gente va? ¿Por qué les siguen llegando recursos y de otros lugares y países? ¿Por qué pasa eso? Solo hay una respuesta, la misma que le dijo Abimelech a Abraham: que Dios está con ellos en todo lo que hace esta gente. Porque como Abraham no hemos querido inventar, solamente obedecer a un Dios que dijo: salid y haced. Y hemos salido y hemos hecho. No hemos inventado en el camino. Y eso me prueba y me afirma en algo: y no lo haremos el día de mañana. Porque esto es lo que quiere el Señor. Tu vida, la iglesia, debe decirle al mundo que le rodea: Dios está con ellos. Tenemos un Dios que respalda a sus siervos. Él mismo ha demostrado estar con Abraham, cuidándolo, protegiéndolo, bendiciéndolo, prosperándolo, guiándolo, guardándolo incluso de sus malas decisiones cuando desprotegió a su mujer. Dios ha demostrado estar con Daniel. Dios ha demostrado estar con Sadrach, Mesach y Abednego. Dios en aquel monte demostró estar con Elías y no con los profetas de Baal. Pero de una manera especial, hay alguien a quien Dios respaldó más que a ninguno. Dios respaldó a su Hijo. Porque solo de Él dijo en Mateo 3:17: he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. No hay nadie a quien el Padre haya respaldado más que aquel a quien el Padre quebrantó en el Calvario. Porque el respaldo de Dios no significa que todo será fácil. El respaldo de Dios no significa que todo te irá bien. El respaldo de Dios significa que Dios se complace en todo lo que haces para su gloria. Y la gente veía que Dios estaba con Jesús. ¿Recuerdan las palabras de Nicodemo en Juan capítulo 3 y el versículo 2? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Has visto? Sabemos que nadie puede venir de Dios. Sabemos que no hay nadie que venga de Dios o que no venga de Dios y haga estas cosas que tú estás haciendo. La manera en que Jesús obraba testificaba del respaldo divino sobre él. Tristemente, Nicodemo estaba ciego. Se le olvidaba entender
que no solo tenía el respaldo del Padre, sino que Él es verdaderamente Dios también. Él se limitó a decir maestro, rabí, pero delante de Él tenía algo mucho más que un maestro. Tenía al Salvador, tenía al Mesías, al Señor, al que participó en la creación, al que todo lo sostiene. Pero Él solo vio un maestro, pero un maestro que sabía que venía de parte de Dios, porque sus obras lo evidenciaban. Daniel evidenció que venía de parte de Dios, que era de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego evidenciaron que eran de Dios. Elías evidenció que era de Dios. Abraham evidenció que era de Dios. Josué evidenciará que era de Dios. Moisés evidenciará que es de Dios. Una pregunta antes de seguir con el texto. ¿Nosotros estamos evidenciando que somos de Dios? Porque yo creo que eso es importante. Dios respalda a sus siervos. Dios respalda a sus siervos. Dios siempre ha estado con su pueblo y sigue estando con su pueblo. Dios nunca ha desamparado a su pueblo. Dios siempre ha cuidado de su pueblo. Ha bendecido a su pueblo, ha protegido a su pueblo, ha respaldado a su pueblo. El mundo de tu alrededor sabe que eres de Dios y que Dios está contigo. Deberías saberlo, hermano. Sigamos con nuestro pasaje. Y nos vamos a dar cuenta ahora de la importancia de la palabra, hermano, de la importancia de la palabra en un tiempo como el nuestro en que hay poco de eso. En Génesis 21, versículos 23 y 24 sigue diciendo así. Recuerden, Abimelech está con Ficol, el comandante de los ejércitos, y se encuentra Abraham y empieza un diálogo y le dice: Abraham, sé que Dios está contigo en todo lo que haces. Y sigue así. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y Abraham dijo: yo lo juro. Así que ahora Abimelech, que sabe que Abraham cuenta con el favor de Dios, que es mejor no meterse con Abraham, porque a los que han hecho algo no les ha ido bien. Abimelech va a Abraham y dice: Abraham, una cosa, tú sabes que en nuestro anterior encuentro, cuando saliste aquí, yo te cuidé, te dije: mira, vive por mis tierras, toma estos animales, te fuiste bendecido. Ahora, en honor a eso, en honor al trato que yo te di, en honor al trato que recibiste, que te permití vivir incluso en mis tierras, yo solo te pido que me jures que no me vas a tratar falsamente, que no vas a obrar mal contra mí, ni contra mi descendencia, ni contra los que vengan después, sino que vas a obrar conforme a la bondad que yo te he mostrado. En pocas palabras, Abimelech le dice a Abraham: Abraham, hagamos un juramento hoy, en el que tú nunca tocarás ni a mí, ni a los míos, a las próximas generaciones. Ni tú, ni tu descendencia le hará nada ni a mí, ni a mi descendencia. Al contrario, no obrarás mal contra mí, sino que obrarás bajo la bondad que has recibido. ¿Y qué dice al final Abraham? Yo lo juro. Yo lo juro. Cualquier persona que lea eso, yo he escuchado hoy a muchos evangélicos decir que es pecado jurar. Pero Abraham dice: yo lo juro. Hoy no es el día, no es el tema central, pero para los que quieran pueden buscar en internet el creyente y los juramentos y tenemos un estudio bíblico sobre eso. Pero si fuera pecado jurar, dudo que Abraham hubiera dicho esto, pensando en obedecer al Señor. Abraham dijo: yo lo juro. Lo que la Biblia nos dice es que mejor no meternos en juramentos porque no sabemos si los podemos cumplir. La idea de la Biblia no es tanto no prometas, es más bien no prometas porque no sabes si lo vas a poder cumplir y entonces sí que pecas. Porque si yo digo prometo que voy y voy, fui. Pero si yo digo prometo que voy y no voy, mentí. Y mentir es pecado. Incluso lo que la Biblia dice es: hazte tripas corazón, vende a quien sea por el camino, dona un riñón, pero si has hecho una promesa, cúmplela. Por
eso la Biblia te aconseja, no la hagas. Mejor evítate el problema. Pero ¿cuál es la idea? No prometas algo porque no sabes ni si te vas a despertar mañana, ni si vas a estar enfermo, ni si te va a ir bien el día siguiente. Hay demasiados condicionantes que se escapan de tu control para que tú quieras hacer una promesa. Pero cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento hay más de un juramento, hay más de un trato, hay más de una promesa hecha entre los hombres. ¿Por qué? Hoy nosotros no juramos, nosotros firmamos contratos. ¿Sí o no? Porque si tú vas a una empresa y te dicen, mira, tu horario va a ser este, te pagaré este, 14 pagas, tal y tal, tú dices, por escrito. Por escrito. No, pero entre tú y yo, por escrito. Lo quiero por escrito. ¿Por qué? No te fías de mí, ni de ti, ni de mí, ni de nadie. Lo quiero por escrito. Eso llega hasta la familia. El valor de la palabra en nuestro tiempo es tan inexistente que lo único que nos da seguridad es si alguien firma algo con lo que podamos mañana denunciarlo si no lo cumple. Y esa es la realidad. El contrato solo sirve para una cosa, para mañana ir ante un juez y exigir unos derechos que la otra persona se comprometió legalmente a cumplir, ¿no? Sin contrato no hay juicio. Sin contrato no hay nada que podamos hacer. Estamos, bueno, habría de alguna manera quizá, pero estamos bastante vendidos. El contrato es lo que nos da seguridad cuando vamos a reclamar algo. Por ejemplo, cuando vamos a reclamar al casero del piso, mira, se ha roto esto, lo tienes que cambiar. Ah, no, yo eso no lo cambio. No, en el contrato pone que ese tipo de cosas le corresponden al propietario. ¿No? Es el contrato, no, mira, te alquilo el piso, tanto. No te lo subo en 5 años, si se rompe algo yo te lo arreglo por escrito. Todo. Porque no nos fiamos de la gente. No nos fiamos de las personas. Ahora, que vivamos en un mundo donde la palabra del hombre no tiene valor, donde la mentira reina, no significa que los creyentes debamos ser así. Hay algo que ha definido a los hombres a lo largo de los años, y es la palabra. Hermano, antiguamente nuestros antepasados no tenían contratos escritos, tenían ¿qué? Tenían palabra. La gente vendía un terreno, lo tenía en venta, venía un interesado, te lo compro por 10,000. Ah, vale, mira, pero te lo pago la semana que viene. Perfecto, te lo guardo. Y si llegaba uno al día siguiente y decía, yo te doy 12,000, decía, no, ya se lo he guardado. Ah, pero yo te he dado mi palabra. Eso tenía valor, eso tenía peso. Un hombre sin palabra, su nombre no valía nada. No te fíes de él que no tiene palabra. ¿Qué se le decía a un yerno que no cumplía con la esposa? El suegro que decía, no tienes palabra. Prometiste tal, no tienes palabra. Dijiste, no tienes palabra. Hermano, hay algo que a ti y a mí no nos pueden decir. No tienes palabra. La Biblia dice que debemos cuidar nuestras palabras. Mira lo que dice, por ejemplo, Salomón en Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 5. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Mira lo que dice, es mejor que no hagas votos. No estás obligado a jurar, no estás obligado a prometer, es mejor que no lo hagas. A que lo hagas y no lo cumplas. Es mejor que digas, haré todo lo posible, lo intentaré, me esforzaré. Pero te prometo, somos rápidos para prometer, somos rápidos para jurar. ¿Sabes por qué? Porque no le damos valor a la palabra. Vivimos en una sociedad y hemos sido criados en una sociedad que no le ha dado valor a la palabra. Y por eso juramos y prometemos constantemente. No, a la que dice, bueno, no sé, te lo prometo, venga, te lo prometo, te lo juro, mamá, te lo juro. Hasta los niños son enseñados así a no tener palabra. A no tener palabra, bien jurando así para que la mamá los crea más, no tienen palabra. Hoy ya no te crees ni el juramento, ¿verdad? Ya suena vacío, suena sin valor. La palabra importa para Dios. Porque hablar y no cumplir es mentir, hermano. Aunque tú no hayas querido, has mentido. Si has dicho voy y luego dices no voy, es que se me complicó. Mentiste. No, pastor, es que se me complicó, pero dijiste voy y no fuiste. Mentiste. Por eso no puedes garantizar nada. Por eso dices, mañana intentaré ir Dios mediante.
Mañana estaré allí si Dios quiere. Porque nosotros dependemos de lo que Dios permita para nosotros en ese día. Yo no puedo prometer nada en esta vida porque ni siquiera sé si mañana estoy sano. Yo puedo intentar muchas cosas, planificar cosas, pero prometer no. Porque sé que entonces voy a vivir una vida incumpliendo multitud de promesas. Pero en aquellos tiempos la palabra tenía valor. Si Abraham decía, te lo juro, lo cumplía. Era como se sellaban los contratos, era como se apalabraban las casas, era como se apalabraban los matrimonios, era como se sellaban los tratos entre hombres, era con la palabra, estrechando la mano y diciendo, te prometo que cumplo mi parte. Eran pactos. Suena la palabra, pactos. Lo que hacemos ante Dios está por encima de un papel. Cuando nos casamos, lo que hacemos ante Dios está muy por encima de un papel. Es un pacto, es un juramento ante Dios, de fidelidad, de compromiso, de amar hasta el final. Hablaba con unos hermanos el otro día, les recordaba, una de las frases que más me impactó a mí de John Piper hablando de eso era, ¿sabían ustedes que no es el amor lo que sostiene el pacto matrimonial, sino que es el pacto matrimonial lo que sostiene el amor? Es decir, yo te voy a amar toda la vida por lo que juré a Dios. No es lo que he jurado a Dios lo que me va a hacer amarte, porque en el camino van a haber muchas cosas que me van a doler, pero por el juramento que le hice te amaré, te protegeré, te cuidaré, te proveeré, porque el pacto me va a sostener casado. Pero ¿sabes cuál es el problema de nuestra generación? Que hoy no le importa un pacto ni siquiera delante de Dios. Porque ni siquiera delante de Dios ya tenemos palabra. Qué triste. Pero cuando Abimelech escucha de Abraham, yo lo juro, Abimelech se va a ir tranquilo diciendo, si Abraham ha dicho que tratará con favor a mi generación y a la siguiente, lo creo. ¿Recuerdan cuando David llegó una vez, pasado bastante tiempo, y dijo, queda alguien de la familia de... ¿Lo recuerdan? Con todo lo que le había hecho Saúl, con todo lo que había pasado, cualquiera de nosotros llega y dice, borrón y cuenta nueva, me toca reinar. Pero él había hecho un trato, un pacto, había jurado algo a un amigo. Cuidaré de los tuyos. Y a pesar de todo lo que le hicieron, a pesar de todo lo malo que pasó, llega y lo primero que quiere saber es, ¿queda alguien por cuidar? Porque hice un trato. Y aunque la persona con la que lo hice no está, el trato sigue, era con él y los suyos. Y David cumple su promesa. Los hombres de antes tenían palabra. Hermanos, debemos tener palabra. Mateo 5:37 dice cómo debe ser nuestro hablar. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Hermano, no puede haber ambigüedad en nuestras palabras. No puede ser hoy sí, hoy no. Hoy te quiero, mañana te odio. Hoy amigos, mañana enemigos. No podemos ser así de ambiguos. Tenemos que tener un criterio más firme, una palabra más firme. Tenemos realmente que respaldar nuestras palabras con nuestras actitudes. Si la gente preguntara por ti, dirían, ¿es alguien de quien te puedes fiar? ¿Es alguien que tiene palabra? ¿O ya ha dejado tirado a algún familiar por ahí? ¿O ya ha abandonado a sus hijos? ¿O ya largó en el país a alguien? ¿O ya traicionó a alguien y se fue con un dinero? ¿O ya pidió un dinero prestado en un banco y sabiendo que en su país no lo van a encontrar, se llevó el préstamo para comprar algo? Ladrones, mentirosos, que no heredarán el reino de los cielos. Si yo pido algo, lo devuelvo. Si yo digo A, es A. Si yo digo B, es B. ¿Saben por qué yo tengo que esforzarme por, a no ser que Dios haga lo contrario, ser el pastor de esta iglesia hasta el final? Con traiciones, con divisiones, con todo lo que pase. Porque yo di mi palabra. ¿Saben por qué tengo que esforzarme por ser un buen esposo hasta el final? Y a pesar de la torpeza, luchar por ser mejor esposo cada día. Y a pesar de todo lo que pase, luchar por seguir hasta el final. Porque yo di mi palabra.
di a Dios, la di a la iglesia, la di a mi esposa. Yo tengo que cumplir mi palabra en esta vida. Yo tengo que saber que si mañana me entierran, lo único que van a poder decir es imperfecto como todos, pero honesto. Tenía palabra. Te podías fiar de lo que decía. ¿Y sabes qué pasa? Y cuando dices mañana algo, te creen a la primera. No ponen en duda tus palabras, porque es lo que genera tener palabra. Pero ya no se fían de ti, por algo será. Ya no se creen las historias, por algo será. Ya no desconfían, ya desconfían mucho de lo que hay por ahí escondido, por algo será. Porque así como tener palabra respalda con buen testimonio a un hombre, la falta de palabra también desacredita su testimonio. Abraham era un hombre que sabían Dios está con él, era un hombre de Dios, y si Abraham dice yo lo juro, Abimelech confía en la palabra de Abraham. Hicieron un trato. Pero cuando nosotros leemos esto, a mí me hace pensar en otras cosas. Me hace pensar en algo futuro. Porque cuando Abraham le dice a Abimelech, yo te lo juro, yo trataré con bondad a ti y a tu próxima generación. Yo me acuerdo de una promesa que Dios le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 12 y el versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Tú sabes por qué de Ismael sale una nación bendecida, en cierta manera, bendecida, cuidada, grande y próspera? En Abraham. ¿Tú sabes por qué Abimelech va a estar seguro y su próxima descendencia? Porque va a contar con el favor de Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Una promesa que nosotros espiritualmente íbamos a ver cumplida. En nosotros también. Pero Dios le había hecho una promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abimelech sale de ahí cuidado. Abimelech sale de ahí con la garantía de que el hombre de Dios, Abraham, lo va a tratar con favor a él y a los suyos. Y Abimelech no es un creyente. En Abraham la bendición no iba a quedarse en un pueblo, sino en todas las naciones. En Abraham la bendición no se iba a quedar en un grupito pequeño, y Abimelech es la prueba que ya nos empieza a apuntar de que en Abraham habrían personas benditas de todas las naciones. Pero esa bendición no sería plenamente en Abraham, sino que sería plenamente en Cristo. En Apocalipsis 5:9 nosotros leemos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios había hecho un pacto con Abraham y le había garantizado a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, que bendeciría a él y a toda su descendencia. Luego Pablo nos dice que aquel que es de la fe es de Abraham, que aquel que es de la fe en Cristo es descendiente de Abraham. Por medio de la fe en Cristo somos receptores de esa bendición, una bendición que no se consuma en Abraham, sino que se consuma en Cristo Jesús. Y por lo tanto, aquel que está en Cristo es contado como alguien que ha sido bendecido dentro de todas esas naciones. Cristo es la culminación de la promesa. Cristo es la punta, el centro de la promesa hecha de Dios a Abraham. La historia no acabó con Abraham. Abraham pasó. Es más, Hebreos dice que no vieron la promesa cumplida, que peregrinaron por ahí, que no llegaron a ver todo cumplido, porque la promesa no se cerraba y acababa en ellos, acababa en Jesús. Todas las historias que vamos a ir leyendo apuntan a Jesús. La historia de Abraham no quiere que miremos a Abraham, quiere que miremos a Jesús. Cuando luego miremos a Moisés, no quiere que miremos a Moisés, quiere que miremos a Jesús. La bendición de Abraham es en Cristo. El gran libertador no es Moisés, es Cristo. La libertad no es la de Egipto, es la de la muerte y el pecado. Todo era sombra de lo que había de venir. Y así como vemos que Abimelech es bendecido de alguna manera por Abraham, alguien que no pertenece a su nación es bendecido, y eso nos hace pensar, wow, es verdad. Dios dijo que los que le trataran bien serían tratados bien, que a los que le iban a bendecir, Él los iba a bendecir.
Y ahora Abimelech sale bendecido porque Dios prometió a Abraham: en ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero tú y yo estamos aquí hoy, siendo de distintas naciones de la tierra, no por lo que Abraham hizo, sino por lo que Jesús hizo. Porque todas las promesas de Dios no se cumplen en Abraham, se cumplen en Cristo. Sí y amén. Todas en Él. Y en Él nosotros somos receptores de esa promesa. En Él somos receptores de esa bendición. Porque la bendición no depende de Abraham, la bendición depende de Dios. Es a través de su Hijo Jesucristo. Esa escena donde una persona de otra nación es bendecida es solamente algo que nos apunta a ti y a mí. Que ahora estamos mucho más bendecidos que Abimelech, porque tenemos toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. No en Abraham, en Cristo Jesús. Ahora, sigamos con nuestro texto y el siguiente punto lo he titulado Un rey bastante despistado. Versículos 25 y 26 dice: pero Abraham se quejó a Abimelech. Abraham se quejó, después de haber jurado, a Abimelech a causa de un pozo de agua, del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. O sea, en las tierras de Abimelech hay gente viviendo. Y hay gente viviendo que ha hecho un pozo. Y ese pozo se lo han quitado. Y se lo han quitado los propios siervos de Abimelech. Y ahí está el rey que no se entera de nada. ¿Qué siervos? ¿Qué pozo? ¿Qué han hecho? Había un pozo. Yo no sé nada, nadie me cuenta nada. Oh, Abimelech, hace poco casi te acuestas con la mujer del hombre y también. No, yo no sabía. Era su mujer, nadie me lo dice. Menudo rey. Menudo rey. No, yo necesitaba frenar aquí, no había mucho que decir, pero menudo rey. Hermano, tristemente, Abimelech es un rey muy despistado y puede tener un problema serio. Sus siervos se han apoderado de un pozo que Abraham quería, que pertenecía a Abraham, que Abraham consideraba que era de él. Y podía tener un problema con Abraham. Abraham estaba molesto, estaba quejándose. Pero Abimelech no se entera de nada. Hermano, te digo una cosa. Cuando Dios nos pone en alguna posición que otra, con la posición no solo llegan privilegios, con la posición también llegan responsabilidades. Es muy fácil ser rey para los grandes banquetes, las grandes decisiones, las fiestas de palacio y que todo el mundo nos rinda pleitesía. Pero ser rey no es fácil. Porque ser rey implica decisiones difíciles, estar atento a los siervos, estar atento a los enemigos, estar atento a las amenazas, estar atento a que no falte nada, que se distribuya bien los bienes. Ser rey es complicado. Ahora, piensa en otro reino más pequeñito. Lo vamos a llamar el reino de tu casa, donde tristemente hay un montón de reyes despistados, que sus hijos están haciendo un montón de cosas y yo no sabía nada. Donde tristemente el colegio llama dando noticias: ¡oh, mi hijo! Yo nunca me lo imaginé. Hermano, ser el cabeza de hogar no es solo el privilegio de decir yo soy el cabeza y volverse un dictador que toma todas las decisiones, que no consulta, al que todo el mundo en esa casa le sirve. Eso no es ser cabeza. Ser cabeza es complicado. Ser cabeza es velar por la situación emocional de tu familia, por la situación espiritual de tu familia, por la situación económica de tu familia. Ser cabeza es asegurarte de con quién van tus hijos, quiénes son tus amigos, qué le enseñan en la escuela, de qué hablan en el recreo, con quién se junta, con quién no, si le pasa algo, si le pegan, si se burlan de él, cómo reacciona. ¿Por qué mi hijo es cerrado? ¿Por qué mi hijo es demasiado extrovertido? ¿Con quién habla más? ¿Con quién habla menos? ¿Lo traigo a la iglesia? ¿Por qué se junta con esas niñas que no quieren nada en lugar de con esas chiquillas que sí están queriendo buscar de Dios? Todo eso. Hay padres que llegan aquí y sueltan al niño en la iglesia y sus hijas están
En la iglesia, madres, padres, lo saben, ¿no? No creo que no tengan ojos en la cara. Hay un grupito de jovencitas que no quieren nada con Dios y un grupito de jovencitas que no son perfectas, pero quieren buscar a Dios. Si tu hija va con el grupito que tú sabes que no quiere nada de Dios, tu hija no quiere nada de Dios. ¿Ves tratando ese asunto? Ah, no, mientras se porten bien. Hermano, no los traigas aquí solo para que se porten bien. Pero hay padres muy despistados. Son los padres que luego dicen, pastor, mi hija se quedó embarazada. Pastor, mi hijo se cayó en las drogas. Pastor, mi hijo se va de casa. Pastor. ¿Y tú no lo viste venir? Hermano, los divorcios se ven venir. Las drogas se ven venir. Los embarazos se ven venir. Y solo hay alguien que no lo ve venir. Un rey muy despistado como Abimelech. ¿Cómo que hay un pozo, otro pozo? ¿Qué ha pasado? No me entero de nada en mi casa. Hermano, cuidado por no ser alguien como Abimelech. Papás, no sean como Abimelech. Alguien que está en su hogar, en su pequeño reino llamado familia, sus súbditos, por decirlo de alguna manera, están haciendo un montón de cosas y mañana viene alguien, oye, tu hijo hizo, mi hijo, no, yo no sabía. Están como Abimelech, hermano. No hay nada peor que un rey despistado. Ah, pero Abimelech es muy simpático. Ah, pero Abimelech es muy majo, Abimelech es buena gente. Pues entonces que sea un plebeyo. Pero si vas a ser rey se requiere responsabilidad, trabajo, sabiduría, esfuerzo, dedicación. Hermano, esa es la realidad. Esa es la realidad. Dios demanda de nosotros no solo que seamos simpáticos. Dios demanda de nosotros mucha responsabilidad. Y yo siempre que hablo con los hombres lo digo, ser hombre es cansativo. Es agotador. De verdad, ser un hombre mundano es fácil. El hombre mundano no tiene las responsabilidades que tenemos nosotros. Las tiene porque Dios lo demanda de todos los hombres, pero no las cumplen porque ignoran a Dios. Pero cuando uno es consciente de lo que Dios demanda de un hombre, es mucha responsabilidad, es mucho trabajo, es durísimo. Pero es a lo que Dios nos llamó. Hermano, nuestro camino no es para flojos. El camino del cristiano es para gente esforzada, dedicada, valiente. Tenemos la eternidad para un descanso maravilloso con Jesús. Pero en esta vida no podemos ser reyes despistados como Abimelech. Tenemos que trabajar, velar por los nuestros. El Señor te ha dado a tu hijo unos años, no toda la vida, unos años para velar por él. A los 50 no tienes que velar por él. Se apañará solo, tendrá su casa, no te consultará nada, tomarán sus decisiones con su esposa. Es ahora que tienes que velar por él. Hermano, están dejando a sus hijos a la deriva. Están dejando su casa a la deriva. Están siendo como Abimelech, reyes muy despistados. Pero ahora, a pesar del despiste de Abimelech, que no sabía nada, se sella una alianza entre ellos. Versículos 27 al 32 dice, y Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech. Y los dos hicieron ¿un qué? Un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Y Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba y se levantó Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Eso nos deja más claro que no hablamos de un hombre creyente, es un pueblo pagano. Ahora, se hace un pacto entre ellos, Abraham entrega ovejas y vacas, y Abraham separa aparte 7 corderas que quiere que Abimelech tome de su mano. Y Abimelech pregunta, oye, estas 7 corderas aparte, ¿por qué? Y Abraham le explica, cuando tú tomes estas 7 corderas, es afirmando que este pozo que tus siervos habían tomado, que afirmas que lo he hecho yo. Otra vez, Abimelech tomando esas 7 corderas, ¿qué está dando? Su palabra de que mañana no irá por ahí diciendo, no, ese pozo es de mi tierra, ese pozo es mío, ese pozo es nuestro. ¿Te has dado cuenta cómo funciona? Es un trato comercial. Hoy
las cosas funcionan diferente, pero analiza cómo funcionaban en la época. Yo te doy vacas y ovejas que representa que estamos en paz y llegamos a un acuerdo. Pero estas van aparte. ¿Y qué significan estas? Estas significan que tú me garantizas que este pozo es mío. Y que cualquiera que lo vaya a coger, cualquiera que lo vaya a tomar, si otra vez tus siervos se acercan, les vas a decir, ese pozo lo cavó Abraham. Y todo lo que sacamos de aquí, Abraham quiere cuidar un pozo. Un pozo. Solamente un pozo. Y hace un pacto para garantizar que ese pozo es de él. O sea, han acabado los dos con garantías. Abimelech le pidió a Abraham que cuidara de tratarlo con bondad a él y su descendencia. Y Abraham se lo jura. Ahora Abraham le dice, ok, yo te trataré bien, pero hay algo que no me parece bien. Hay un pozo que yo cavé y que tus siervos vinieron y dijeron, tú lo has cavado, pero esta es la tierra de Abimelech, que es nuestra. Entonces yo te doy estas vacas, te doy estas ovejas, estos corderos, pero yo separo estas corderas del rebaño para que me asegure que el pozo vuelve a mí. Porque ha dicho que se lo habían quitado. Para que yo quiero mi pozo. Yo te trataré bien, pero yo quiero mi pozo. Y Abimelech accedió a darle el pozo y regresaron con Ficol a la tierra de los filisteos. Y es aquí donde termina nuestro relato de hoy con los versículos 33 y 34. Y Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Ahora, Abraham planta un tamarisco allí, invoca el nombre del Señor. Mira qué diferencia. Tenemos al rey pagano que se va a la tierra de los filisteos y a alguien que después de un trato, de un acuerdo, de cualquier cosa, va a hacer ¿qué? Invocar el nombre del Señor. Algo que hemos visto desde el principio es que esta historia de Génesis se trata de dos linajes. Lo tienen que tener muy claro porque va a seguir pasando. El mundo está dividido en dos, hermano. El mundo no está dividido en 4, en 6, en 8 o en 10. Pero hay banderas, hay fronteras, hay países, hay naciones, hay continentes, pero a los ojos de Dios la división son dos. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los hombres hicieron otras divisiones, hicieron banderas, países, regiones, hubieron guerras, países más grandes se dividieron en 8, han pasado cosas de todo tipo, pero cuando los ojos de Dios miran aquí abajo, solo hay dos grupos, o estás en Adán o estás en Cristo. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O estás muerto en tus delitos y pecados o estás vivo en Cristo Jesús. O eres de Dios o eres del diablo. O pasarás la eternidad en el infierno o pasarás la eternidad en gloria. Dios no va a pedir pasaporte. No pasaremos por un escáner la maleta. No tendremos que ver si nos dan el visado. La pregunta es si estamos en Cristo. Y cuando miramos Génesis, esas dos genealogías se ven. Hay un grupo de personas que claramente viven para ellos, sus placeres y sus disfrutes, y hay un grupo de personas que caminan invocando el nombre del Señor. Tú lo viste en Noé, constantemente hizo un altar, hizo un altar, hizo un altar. Lo hemos ido viendo, y ahora Abraham vuelve a pasar a hacer un altar, invocar el nombre del Señor. Hay un pueblo que claramente en medio de este mundo, cada paso que da, cada cosa que sucede, cada bendición que recibe, invoca el nombre del Señor. En esta sala solo hay dos grupos de personas. Los que viven para invocar el nombre del Señor y los que viven para sí mismos. No hay más, aquí no hay más. Es como el curso de membresía. En el curso de membresía, la clave para alguien ser considerado parte de la iglesia de Cristo no es si es español o ecuatoriano o paraguayo, si gana 1,000, 2,000 o no tiene trabajo, si tiene casa propia o vive de alquiler, si tiene una habitación o si es casado o es soltero. La pregunta es si es creyente o no. No hay más. No hay más. No importa si somos casados. Obviamente, si es en fornicación, creyente no.
Es que la pregunta es esa, y cuando me digas soy creyente, la vida tiene que acompañar. Tiene que ser una vida que invoca el nombre del Señor. No puedes decir soy creyente y vivir como los filisteos. Si dices soy creyente, tienes que vivir como los descendientes de Abraham, invocando el nombre del Señor. Pero ¿cómo llamaron al Señor aquí? El nombre del Señor, el Dios eterno. A lo largo del relato bíblico nosotros estamos viendo que el nombre de Dios cambia. Por ejemplo, en Génesis 14:19 nosotros vimos, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Pero en Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora tenemos un nuevo nombre de Dios, el Dios eterno. Ahora, todos los nombres de Dios hacen referencia en el fondo a atributos de Dios. Su eternidad, su majestad, su poder, el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, el Dios Eterno, porque al final Dios se ha ido revelando a su creación. Si te das cuenta, en cada escena del Antiguo Testamento donde Dios da un nombre, porque ¿cuántas veces habrán oído como Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová, siempre, ¿verdad? Un nombre distinto. Pero no es un solo Dios, sí, pero ha ido revelándose, se ha dado a conocer. Por ejemplo, hace una obra portentosa y dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Muestra su grandeza y dice, yo soy el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y ahora nos da una enseñanza maravillosa. Yo soy el Dios eterno, el que no tiene principio ni final, el que no hicieron los filisteos. Yo no soy el que fabricaron los egipcios, yo no soy el que fabrican los filisteos, yo no soy el que fabrican los hombres, yo no soy Baal. A mí no me creó la imagen humana, yo creé al hombre. Yo soy el Dios eterno. Pero nuestro relato ha terminado con una cosa curiosa. Abraham planta un tamarisco. Abraham planta un tamarisco y casualmente un tamarisco necesita mucha agua. Hay plantas que necesitan poca agua y hay plantas que necesitan muchísima agua. Un tamarisco necesita muchísima agua. Podría haber plantado un cactus en el desierto, le hubiera ido mejor. Pero decide plantar un tamarisco en el desierto. Yo me anoté una cosa que se me pasó por la cabeza. Un árbol plantado en el desierto, que requiere grandes cantidades de agua para su crecimiento, es una muestra de fe y confianza en el Dios Altísimo y en la garantía de sus promesas. Yo voy a plantar un tamarisco porque yo confío que Dios va a hacer brotar agua siempre de este pozo. ¿Te has dado cuenta? Todo eso giró alrededor de un pozo, en una tierra muy desértica, y Abraham planta un tamarisco. ¿Sabes lo que está diciendo Abraham? Tú dijiste que me ibas a bendecir y yo creo que lo harás. Por eso planto aquí un árbol que requiere agua en abundancia, porque yo sé que puede faltar agua en muchos sitios, pero este pozo es mío, yo cuento con tus promesas y aquí este árbol crecerá. Hermano, Abraham, a pesar de todas las cosas que ha cometido, Abraham es un hombre que de vez en cuando sigue mostrándonos algo. Él cree firmemente en sus promesas, en las promesas de Dios sobre su vida. Y nosotros debemos creer también. Hermano, nuestro Dios cumple sus promesas. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no cumplirá. Hermanos, tenemos que tener la seguridad, cada paso que damos en nuestra vida, que Dios cumple sus promesas. ¿Sabes por qué sé que soy salvo? Porque Dios cumple sus promesas. ¿Sabes por qué sé que llegaré a la eternidad? Porque Dios cumple sus promesas.
¿Sabes por qué sé que estoy guardado y cuidado? Porque Dios cumple sus promesas. ¿Sabes por qué sé que voy a crecer en santidad? A veces yo me miro y diría, no lo creo. A veces soy torpe y pienso, no parece que la cosa vaya a avanzar como me gustaría, pero lo creo, porque no lo creo por mí. Él prometió empezar una obra y perfeccionarla hasta el final. Yo creo en sus promesas. Yo fallo, Él no. Por eso yo no puedo prometer, Él sí puede. Él puede decir, yo os llevaré hasta el final. Nosotros no. Por eso le preguntas a algunos, ¿eres salvo? Bueno, no sé. ¿Llegarán al final? Nunca se sabe. Cuando crees que la salvación depende de ti, es un no sé. No sé si mañana me levanto con ganas de mundo. No sé si mañana me levanto con ganas de fornicar un par de tardes. Tú eres salvo. Yo lo soy. Ay, ¿por qué estás tan seguro? Porque Dios me lo ha prometido. Porque Dios me lo ha prometido. Porque Jesús en aquella cruz dijo, yo acabé la obra, no la dejé a medio. Yo confío en Él. Por eso cuando hay personas que les preguntan, ¿tú crees que Jesús va a volver? Bueno, no sé, ha pasado mucho tiempo. Cuando a mí me preguntan, ¿tú crees que Jesús va a volver? Por supuesto. ¿Cuándo? No lo sé. Yo ni nadie. Pero va a volver, seguro. ¿Por qué? Porque lo prometió. Y Él cumple sus promesas. Tenemos que vivir con esa fe. Ahora, todo esto que hemos leído hoy gira en torno a un pacto. La seguridad de Abimelech de ser tratado bien es por un pacto. La seguridad de Abraham de que ese pozo ahora será suyo es por un pacto. Tú sabes lo que garantiza la descendencia, lo que garantiza que Abraham seguirá adelante, lo que es un pacto. Todo en esta vida se trata de un pacto. Dios hizo un pacto con Adán y Adán lo rompe. Todo gira en torno a un pacto. Pero tú y yo somos salvos porque el pacto no lo hizo Dios con Abraham, y no lo hizo con Adán, y no lo hizo con Moisés. Tú y yo somos salvos porque el pacto lo hizo Dios con el Hijo. Y ese no se puede romper. El Hijo garantizó algo, el Padre prometió algo, y ninguno miente. Dios no miente, el Padre no miente, el Hijo no miente, y mi salvación depende de que el Padre quiso salvar y el Hijo vino a salvar y con su sangre selló un pacto. Y yo estoy en mi pacto, en ese nuevo pacto, la garantía de mi salvación. No soy salvo por mis méritos, soy salvo por el eterno pacto de gracia que el Padre hizo con el Hijo, en el cual tú y yo estábamos incluidos desde antes de la fundación del mundo. En Gálatas 3:16 dice, antes bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Por eso en Gálatas 3:29 Pablo dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La promesa no estaba en descendencias, en una descendencia, la promesa estaba en Cristo. Y si somos de Cristo, somos herederos de la promesa, descendientes de Abraham por la fe. Y tenemos la garantía de la bendición de Dios sobre nosotros en Cristo. Somos salvos en Cristo, benditos en Cristo, guardados en Cristo, garantizados en Cristo, amados en Cristo, protegidos en Cristo. Lo llamamos Padre porque estamos en Cristo. Entramos ante el trono de la gracia porque estamos en Cristo. Podemos orar en Cristo. Todo lo debemos, no a Abraham, no a Moisés, no a Adán, a Cristo. Por eso yo te animo, sabiendo la garantía que hay sobre ti. Si tú has puesto tu fe en Jesús, si te has arrepentido de tus pecados, si has dejado de ser un filisteo que vive para sí, te has arrepentido de tu maldad y has corrido a Cristo diciendo, es mi única esperanza, Cristo Jesús, sin Él no tengo esperanza de salvación. Si has corrido a Él, si has puesto en Él tu fe, si has dado toda tu vida, la has rendido a sus pies, reconociendo su señorío y que tu única esperanza de salvación es su obra culminada en la cruz, vive confiando en sus promesas.
Ya no hay por qué temer, no hay por qué dudar. En Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Y Él es el que lo prometió. No dice mantengamos firme la esperanza de nuestra fe porque somos fuertes y guerreros del Señor. No, porque Él es fiel. Él es fiel. Podemos tener fe y seguir firmes porque Él es fiel, porque Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Si estás en Cristo, Dios te guardará hasta el final. Dios acabará su obra en ti. Terminarás la carrera, guardarás la fe, llegarás a la meta y recibirás la corona inmarcesible de gloria que Dios tiene para todos los que le aman. Él lo ha prometido y si estás en Cristo, Él lo cumplirá. Tú esfuérzate y sé valiente, porque la tierra ya ha sido conquistada por otros y no por ti. La conquistó Jesús. Tú solo esfuérzate, la tierra ya es tuya. Él la ganó por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por recordarnos un día más estas verdades, por recordarnos que necesitamos, Señor, volver a ser gente de palabra, que en un mundo de mentiras, Señor, donde no hay palabra, tenemos que tener palabra, Señor. Que aprendamos, Señor, a no hacer votos ni promesas, pues no sabemos lo que pasará mañana, pero sí a ser gente que cuando da su palabra la cumple. Ayúdanos a no ser reyes despistados como Abimelech, a guardar bien las personas que has puesto bajo nuestra protección, a cuidar nuestro hogar, nuestras esposas e hijos, Señor, y a velar y a trabajar por ellos. También, Señor, te damos gracias por toda la bendición que tenemos sobre nosotros, pero sabemos que no tenemos esa bendición por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por enseñarnos en esta historia de Abraham la importancia de la fe, de caminar, Señor, creyendo en tus promesas, porque eres fiel para cumplir todo lo que dices. Señor, no confiamos en nosotros, ni en nuestra fuerza, confiamos en ti. Ayúdanos a seguir firmes en nuestra esperanza, en la fe que tenemos en Cristo, porque fiel eres tú el que lo prometió. Que eso hoy quede grabado en nuestro corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.